acá a la frecuencia de FM El Parque 87.7, si no me equivoco, ¿no es cierto, Gustavo? FM El Parque 87.7, y ya les voy dando las vías de comunicación. Primero les paso el mío, 11 5412 8838, 11 5412 8838. Nos mandan WhatsApp por ahí y los recibo por este lado. Bueno, por acá, por algún lado. Muy buenas tardes, y les voy a pasar también el de la... ¿Por dónde está, che? Pues ya me perdí. Ahí está. Acá me pasaron también el WhatsApp de la radio, 11 68 58 8856, 11 6858 8856. Si estuviera Riverito se hace la fiesta acá, con tantos 8 juntos. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Polemicando en el Parque. Luca, no se llama episodio, ¿no? Sería otro programa, va, qué sé yo. Son cosas que ya me va a venir, ya el Alzheimer se me hacen que se me pierdan palabras, pero bueno. Muy buenas tardes tengan todos. Un lindo día, un día hermoso, primaveral. Demasiado lindo para hablar de temas feos, pero bueno, lamentablemente la realidad hace que tengamos que hablarlo. Este tema yo lo venía pensando, lo había visto en un artículo de Tiempo Argentino. A mí mucho no me gusta el medio, pero bueno, o sea, cuando tiene buena información no puedo descuidarlo, no puedo desecharlo. Estaba analizando este tema, como pusimos ahí, la pucha que jodió ser pobre, hasta la muerte te discrimina. Parece un verso de Martín Fierro, pero no se trata de eso. Cuando vayan escuchando lo que va del programa, se van a enterar el porqué de la frase. Porque tiene que ver mucho con esta realidad de la Argentina que estamos viviendo. Hoy estaba la disyuntiva, hablaba de este tema del que voy a hablar, o me ponía a hablar sobre el tema político de este sainete, de este teleteatro político que tenemos en Argentina, donde los dirigentes, incluido lamentablemente, digo lamentablemente porque es el presidente de la nación, ¿no? El gobierno intenta cambiar las reglas de juego una vez más, porque el primer candidato en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, tuvo que hacerse a un lado porque, bueno, se hizo muy evidente un hecho de aparente, eso está mal, será materia de investigación por parte de la justicia, un hecho de corrupción, ¿no? De supuesto uso de fondos del narcotráfico con fines electorales allá por el 19, 21. Entonces, que haya un dirigente corrupto no es ninguna novedad, no es ninguna noticia, lamentablemente es materia corriente, pero el hecho de que se pretenda violar totalmente y abiertamente la ley electoral que fija las fechas de presentación de las listas, las fechas, primero la conformación de las alianzas, después la conformación de las listas, la presentación formal de las listas ante la justicia electoral, después, posteriormente, la convalidación por parte de la justicia electoral, porque hay un tiempo entre que vos presentás la lista y después la justicia la avala, porque hay un tiempo donde se analizan si los avales son correctos, si la cantidad de avales corresponde, bla, 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 bla. Las edades, las nacionalidades de los candidatos. Pero en este caso estaba todo bien, inclusive después de que la justicia avale, oficialice, se dice así, oficialice las listas de todos los partidos o alianzas electorales que vayan a presentarse en la contienda electoral, llega el momento de las boletas, del armado de la boleta, en este caso los colores y la ubicación dentro de lo que es la boleta única en papel. Porque
a diferencia de lo que fue en septiembre, donde cada partido o cada alianza participaba con su boleta individual. En este caso, en la boleta única de papel, los 14 o 15 opciones que tenemos para la elección nacional, acá en la provincia de Buenos Aires, a diputados, eh, o sea, ¿cómo se discriminan? Por la ubicación en esa... ¡Fua! Miren, tremendo mate acá que me ofreció, me ha convidado acá el amigo Gustavo. Terrible mate, ¿eh? Voy a estar media hora más o menos. Ah, pero muchos me dicen, el mate no es micrófono, ¿viste? Por eso. Pero bueno, la cuestión es, en la boleta única de papel, lo que diferencia las diferentes ofertas electorales son la ubicación dentro de esa grilla y los colores. Y algunos iconos o imágenes que identifican a ese partido. Después, en nuestro caso, provincia de Buenos Aires, que elegimos diputados, abajo la lista en cada columna, identificada, como dije, en la ubicación y el color, está la foto de los dos primeros candidatos, los dos primeros diputados, diputado número 1, diputado número 2. Aquí que La Libertad Avanza perdió al número 1, perdió al cabeza de lista, como se le dice, a José Luis Esper, por esta sospecha o denuncia, como le hizo Grabois. Mirá vos quién hace la denuncia, ¿eh? El muerto se ríe, el degollado. Es una cosa de loco que Grabois haga una denuncia y encima que la denuncia tenga razón, ¿sabe qué? Es para morirse, ¿no? Volvemos a lo que vengo diciendo hace muchos programas. Si a mí el tema de la corrupción no me asusta, lamentablemente es moneda corriente en nuestro país, pero sí me molesta que quienes vinieron diciéndose que venían con la mano limpia, venían a barrer con la casta, a sacar a todas las ratas y cosas por el estilo, terminaron siendo peor que aquello que denunciaban. Esto no significa que voy a votar a kirchnerismo, ni en pedo, ni ahí, en una lista donde está un tipo como Grabois, gente como Tayana, ni en pedo. No se puede volver atrás. No podemos volver atrás y cometer los mismos errores. Pero tampoco podemos votar a estos que se dijeron limpios y vinieron y muestran la hilacha acá nomás, en menos de 2 años, en 1 año y medio, ya mostraron la hilacha de lo que son. El 3%, y esto de Esper, el tema Libra. Hay un montón de cosas que van a tener que responder, en algún momento van a tener que responder ante la justicia. Pero bueno, vamos a hoy. Venía con eso y venía enojado porque, vengo enojado, porque está la ley, muchachos, está la ley, hagan cumplir la ley. Se bajó el candidato, ¿qué le vamos a hacer? Ya no hay tiempo para andar imprimiendo, cambiando. ¿Por qué tenemos que agarrar y tenemos que andar cambiando la boleta? Porque La Libertad Avanza se le ocurrió perder en el camino, se le cayó el primer candidato. Si esto le hubiera pasado a cualquiera de las otras listas, ni hablar de Fuerza Patria, cualquiera de las otras, ¿le estaríamos dando tanto bola? ¿Estaría toda la presentación hecha ante la justicia electoral? Tendría que estar Ramos Padilla dictaminando que no, muchachos, así no es la cosa. La que sigue, sigue. O sea, que era la número 2, que tiene en la boleta, aparece con un nombre cambiado, porque Karen Reinhardt, creo que es el nombre artístico de la señora vedette. Sí, señores, una señora vedette devenida en conductora televisiva, va a ser la candidata principal hasta acá, la candidata a la cabeza de lista de los libertarios. La pucha, había que sacar la casta, pero no había que caer, no digo tan bajo. Van a decir que no había otros políticos como para poner, pero bueno, no importa. Me puse muy contento cuando dijeron que iba a ser el Colo Santilli. Más allá de las cuestiones de las alianzas, cuando me tocó en el 21 militar con el Colo, la verdad lo hice con mucho gusto. La verdad me gustó caminar con él, me gustó hablar mucho con él, porque es un tipo con el que se puede hablar. Un tipo con el que se puede hablar, un tipo coherente, que ha presentado proyectos cuando en las cámaras y cuando
Con él conocí el centro de monitoreo en Ciudad de Buenos Aires, cuando él estaba a cargo de la seguridad, del Ministerio de Seguridad en el gobierno de Larreta. Y realmente un tipo, no se escucha bien, se el tilda, buenas tardes, me dice Javier. Em, Lucas, fíjate ahí, ¿se escucha bien ahí? Ah, entonces, fíjate Javier, capaz que es la conexión tuya, che, me dice. ¿Mm? Eh, la cuestión es, la cuestión es que cuando uno ve que aquellos que vinieron y dijeron que iban a ser mejores son lo mismo, para mí es una gran decepción. Y yo lo siento por el Colo. La verdad que si hubieran puesto de entrada al Colo Santilli en esta alianza que hicieron con el PRO y lo hubieran puesto al Colo de entrada nomás como candidato a encabezar la lista de diputados en la provincia, los números le hubieran ido o le estarían yendo hoy mucho mejor. Hoy difícilmente den vuelta a esto. Aunque lo pongan al Colo Santilli, aunque Milei venda sus perros y pueda pagar los 8 millones de dólares para la reimpresión de boletas, no creo que den vuelta porque la hilacha que se está mostrando es muy difícil. Por eso es que no iba a hablar tanto de política, pero bueno, o sea, yo tenía, hoy eran dos cuestiones, o hablaba de política o hablaba de lo que vamos a hablar en definitiva, pero no podía. eh, Tony, ¿cómo te va? El amigo Tony Castro, Castro de Noche, un gran amigo del barrio Martín Fierro, un abrazo gigante. La cuestión es, la verdad, yo esta mañana, cuando estábamos todos atentos, porque sabíamos que antes del mediodía Ramos Padilla iba a tomar la decisión de si aceptaba o no aceptaba el cambio de orden de la lista, la verdad estaba preocupado, porque si modificaban eso, significaba que en nuestro país ya no imperaba la ley, ya no había ley, había anomia. O sea, ya no era la cuestión de gobernar a decretazo, que en definitiva todos los gobiernos anteriores también se cansaron de meter decretazos. Entonces no me iban a asustar los decretazos de Milei, pero el hecho de agarrar y menospreciar al Parlamento ya a mí me estaba molestando, porque en definitiva, si te metes en política y sos candidato, fuiste diputado, porque no nos olvidemos que Milei fue diputado, ¿eh? Y uno de los diputados que más faltaba, entre otras cosas. Entonces, la gran cuestión acá es cómo nos ponemos en esta circunstancia. Y yo hoy más que nunca, y cuando veo todo este sainete, toda esta fiesta, a ver, Javier dice, los argentinos estamos cansados de políticos externos, concejales eternos. Estoy totalmente de acuerdo, Javier, ¿eh? O sea, la cuestión es, ¿sabes qué? Dame en el bolso, está el micrófono. Ahí le pongo el inalámbrico y... No, tengo uno que ya está emparejado. No, tranqui. Eh, la gran cuestión es un poco, dice acá, Parlamento lleno de procesados y acusados corruptos. Bueno, eso es lo que hay que terminar. No, el otro, hay una bolsita gris, un paquetito gris. Si es que no me lo olvidé. Capaz que me lo olvidé. Pero la gran... si no, dame a ver. Ahí está, vamos a probar acá. Es el amigo Javier, el vecino allá de el esposo de Anto. O sea, vamos a darle... Creo que era el libertario a muerte, Javier, ¿no? Me parece. A ver si esto se prende de acá o de acá. De acá. Muy bien. Ahí estamos, muy bien. Muy bien. Hola, 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 hola. Ahora, ¿cómo me tomas, Javier? ¿Todo bien ahí?
Ahí estamos. Estamos probando acá. Disculpen un cachetito. Un 30 segundos y ya salimos. Ahí estamos, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Javier, contame. Ahora sí me dice, bueno, vamos por ahí, vamos, sigamos. Vamos a ver si engancho el hilo porque me enganché en unos comentarios y uno no puede dejar de responder también, ¿no? Pero la cuestión es que tenía que ponerme a hablar de esto porque me molesta cuando la ley electoral fija claramente la fecha, fija las pautas con las cuales todos compiten y ahora, porque esta circunstancia le tocó a la lista del gobierno nacional, la cosa se pudrió todo y estamos en la circunstancia ahora de ver si hay que imprimir de vuelta las boletas que faltan. Ya encima hay un montón que ya se imprimieron, porque no es que se imprimen todo en 30 segundos. Lleva su tiempo y por lo que se sabe ya hay una partida grande que ya está impreso. Ya están impresas las boletas. Entonces hay que tirarlas a la basura, hay que volver a reimprimir. Es una vergüenza, porque la ley está para ser cumplida. La ley está para ser cumplida y la ley nos cabe absolutamente a todos. Y de este tema, de estas cuestiones de boletas, impresiones, yo tengo bastante experiencia, porque en el 19 me pasó que me quisieron hacer una pillería y les salió mal a los muchachos. Porque pudimos dar vuelta en la justicia electoral, creo que ya estaba Ramos Padilla a cargo, y la cuestión es, digamos, la justicia electoral hizo lugar a lo que planteó el apoderado en la lista nuestra, y de una lista de 30 que eran originalmente en la PASO, por presiones y coacciones se hizo renunciar a más de la mitad, y cuando fuimos a la elección del 19 fuimos con 7 candidatos siete candidatos en total, 4 candidatos a concejales y 3 candidatos a consejeros escolares. Y de esa lista de 4 concejales entraron 2. Entonces, acá dice, vergüenza tiene que tener sí, bueno, de hecho ya, bueno, por lo menos hay una que está presa. Hay unos cuantos presos, hay unos cuantos presos. No nos olvidemos que el kirchnerismo tiene una lista de funcionarios presos que mete miedo, ¿eh? Hay una lista larga de funcionarios que están presos y todavía faltan unas causas. Así que la cuestión es ni los chorros de un lado ni los corruptos del otro. Es mi planteo. Yo voy a tratar de cerrar acá. Si alguno me dice, bueno, sí, alguien me dijo el otro día en una charla, che, y al final, si vos no querés uno o otro, ¿a quién vas a votar? ¿Sabes qué? Hay una cuestión que pareciera mucho no se están dando cuenta. No estamos votando al presidente ni al gobernador, ¿eh? Aunque lo vean a Milei haciendo la campaña, porque saben claramente que el que arrastra es él, la cuestión es, eh, la cuestión es trabajar el Parlamento, ya sea, en este caso el 26 de octubre elegimos parlamentarios nacionales, diputados y senadores nacionales. La provincia no tiene nada que ver, los concejales no tienen nada que ver, eso ya se eligió en septiembre pasado. Ahora en octubre vamos a elegir nosotros, acá en la provincia de Buenos Aires, a los diputados. A ver, los primeros diputados de las dos listas mayoritarias, porque entre las dos listas se están llevando el 50% más o menos, ¿no? De los votos. Entre la Fuerza Patria y los libertarios están llevando el 50%. Bueno, el 50% restante tiene que agarrar y no quedarse en su casa, y tiene que ir y votar. Tiene que ir y votar, y como digo siempre, hay que ir a votar porque es la única opinión que vale. La cuestión es votar aquellas listas que tengan las ideas que nos representen, ¿sí? Y que tengan en su haber un candidato que valga la pena. Yo, como yo lo dije, no lo digo hoy, lo dije, vengo diciendo hace rato, yo lo voy a acompañar con el voto,
no estoy militando, pero sí con el voto a Florencio Randazzo. ¿Por qué? Es un tipo que cuando estuvo en la gestión, ¿sí? Tuvo 3 o 4 gestiones muy interesantes y que a nosotros nos cambiaron mucho la forma de ver la gestión pública. La gestión de los DNI, ¿m? La gestión de la SUBE, hoy que, o sea, todo el mundo viaja y recién ahora están cambiando, se pueden usar las billeteras virtuales, las tarjetas de débito, qué sé yo qué, para pagar el viaje. Pero hasta hace meses atrás, lo único que había era la SUBE. La SUBE, y acá los que vivimos en Varela, que vimos cómo cambió el viajar en tren desde y hacia Capital, a través del ferrocarril Roca, vimos el cambio. Está bien, lo inauguró Macri en su gobierno, pero la gestión de la electrificación, que había quedado estancada décadas, la electrificación de Roca, ¿quién la terminó? Bien, la terminó Macri, fenómeno, pero el que estuvo en la gestión del 80-90% de la obra fue Florencio Randazzo. Y es un tipo que se fue de la gestión y no tiene causas. Entonces, ¿por qué no lo voy a acompañar? Hay otras opciones, hay muchas otras, hay como 15, 14 creo que son en total, así que hay que entrar a buscar, hay que entrar a buscar y meter en el Congreso de la Nación variedad, variedad. Yo no la voy con la izquierda ni cerca, ni cerca. Pero bueno, respeto a aquellos que piensen que el sueldo mínimo tiene que ser de 2 millones de pesos. Lo respeto, es un delirio, es un pedo en la estratosfera. Pero bueno, yo lo respeto. O sea, lo que nunca me supieron explicar es dónde podría sacar el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional un sueldo mínimo de 2 millones de pesos. Y una empresa privada, no lo sé tampoco. Entonces, la gran cuestión es elegir una lista diferente a las dos que continuamente nos están metiendo en la cabeza, como que hubiera Boca River, 2 alternativas. No, no existen 2 alternativas, existen muchas más. Vuelvo a repetir, son como 14. Busquen ahí y ayuden a que en el Congreso Nacional haya variedad de opiniones, que el gobierno esté obligado a negociar para sacar una ley. No estamos en dictadura. La autocracia no la voy, no. La democracia es una cosa, la autocracia es otra. No me voy la autocracia de los kirchneristas, ni la voy con la autocracia de Milei. Ninguna de las dos me representa. Y siempre digo, gran parte del proyecto de los libertarios de Milei no es tan mal, en mi opinión. La forma en que se pretende aplicarla es donde yo cuestiono, porque estamos en democracia. Y gracias a Dios, y estoy contento de que en los últimos semanas, meses, el Congreso ha dado muestras de crecimiento, de adultez. Se han puesto de acuerdo en voltear vetos de leyes importantes para quienes, para muchos sectores vulnerables, muchos sectores postergados. Entonces, señores, el hecho de que haya diferentes voces dentro del Parlamento es aplaudible, es lo que hay que buscar. La democracia no se da en la palabra fuerte de uno solo, del presidente, no. El Parlamento tiene que tener la fuerza suficiente para apoyar o para decirle al Ejecutivo que por ahí no es. Entonces, ¿qué significa negociar? Negociar significa buscar de todos los proyectos una alternativa media que sea la más importante, la más rica para que las cosas salgan. Voltear el veto estuvo, por supuesto que estuvo bien. ¿Sabes por qué, Javier? Por una sencilla razón. Hay que discutir una jubilación en serio. Hay que discutir una jubilación en serio. No sirve mantener el esquema jubilatorio con el que ya venimos de hace mucho tiempo y no meter la mano donde hay que meterla con fuerza, que es en comenzar a analizar una jubilación diferencial para aquellos que aportaron y aquellos que no aportaron. Lo estuvimos charlando acá en este programa
hace semanas atrás sobre el tema de las jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas. O sea, el país se tiene que empezar a ordenar. Por eso es que no están mal muchas de las cuestiones que está planteando el gobierno, pero no las formas en que pretende hacerlo. O sea, pareciera que el recorte viene fuerte para algunos sectores, pero no para todos lados. Yo creo que ahí es donde hay que discutir. ¿Mm? Randazzo no. Randazzo no, porque el que estaba involucrado con los muertos de 11 está preso. Se llama Jaime. Así que la cuestión política realmente nos atraviesa y fuerte. Es muy difícil abstraerse de eso, de agarrar y de charlar esto. Pero acá hay una cuestión que hay que volver a charlar y reflotar. El respeto a la norma. El respeto a la ley. Si dijeron que la ley es de esta, nos ponemos de acuerdo que vamos a votar con boleta única en papel y que vamos a agarrar y respetar los términos, los tiempos en que hay que presentar. Y acá Kicillof tampoco queda exento, ¿eh? Cuando hicieron la payasada en la presentación de listas en septiembre, en agosto, cuando se presentaron las listas, cuando hubo que, ¿cómo se llama? El cierre de la presentación de listas un sábado, que se postergó durante 48 horas por un corte de luz impensado, ¿sí? Los de Kicillof dicen que la culpa la tuvo la Junta Electoral, lo de la Junta Electoral dice que la culpa la tuvo no sé quién. La gran cuestión es que lamentablemente esto de usar la ley y acomodarla según nuestra conveniencia es lo que hace que nuestro país no sea creíble. Nuestro país es muy rico, la riqueza que tiene nuestro país, la riqueza natural que tiene nuestro país es realmente incomparable. Hay pocos países en el mundo seguramente que tengan esta riqueza. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros que seguimos pensando siempre echar la ley, echar la trampa. Se hace una ley siempre pensando en mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad institucional y ya le estamos buscando la vuelta, la letra chica, a ver el resquicio por dónde agarrar y corromper la ley. No podemos sacar nuestro país adelante, nunca vamos a poder ser creíbles ante los ojos del mundo si seguimos de esta manera. Pero bueno, los invito a que nos metamos ahora sí de lleno, después siguen, si quieren seguimos, porque siempre cuando vayamos charlando este tema de de lo que voy a charlar ahora, de qué jodido ser pobre en este bendito país, se va a meter la política, lamentablemente, ineludiblemente. Y en este tema, allá arriba, están viendo la pantalla, se la leo básicamente, la pucha que jodió ser pobre, hasta la muerte te discrimina. Eso que parece chiste, no es ningún chiste. Y cuando se habla de la muerte hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho respeto. Pero este tema surgió por una información que dentro de cuando uno empieza a buscar, la información fluye, pero esta vino automáticamente dentro de mis buscadores. Vamos a la segunda página, ¿cómo sería? Segunda pantalla, eso, no me salía. A mí me sale, soy viejo, la segunda filmina me sale, y no es la filmina. Diapositiva, sería la segunda diapositiva. Cuando lamentablemente tenemos que en nuestro bendito país, un país tan rico, tenemos, a ver, les voy a leer directamente y leerlo un poco. Bueno, desigualdad hasta en la muerte. El promedio de vida en los barrios vulnerables, se le llama, en los barrios populares, marca una clara diferencia con la expectativa de vida en el resto país. Vamos a tomar resto país, todo el país versus comparado, para decirlo de alguna manera, con los barrios vulnerables. Acá en Varela tenemos una lista, Registro Nacional de Barrios Populares, se llaman RENAVAP,
son los barrios populares, los asentamientos, bueno, todo eso versus comparado los números extractados o tomados de la encuesta del INDEC del año 2022, ¿m? Del Censo de Hogares 2022, se tomaron los datos sobre mortalidad, sobre, ¿cómo se llama?, expectativa de vida, y salieron estos números. ¿Y saben qué? Ahí dice claramente que el promedio de vida en los barrios populares, o carenciados o vulnerables, es 11 años menor que en el resto del país. 11 años. ¿Qué significa? Que si en nuestro país tenemos una expectativa de vida del 71 punto y pico, a ver, ya les digo enseguidita, 71 años promedio, 71,6 creo que, pero 71 años de expectativa de vida a nivel país. En los barrios populares la expectativa de vida ronda los 60 años de edad. 11 años es una bestialidad, una diferencia terrible. En nuestro país, iba a poner otro gráfico, pero a cargar mucha información. En nuestro país la expectativa de vida ha crecido mucho. Gracias, Gustavo. Mira, es gigantejo, lo tengo que agarrar con las dos manos casi, pues, gigante. Me gusta la frase, algún día diré no fue fácil, pero lo logré. Me gusta eso. Bueno, la cuestión es que cuando vemos que la expectativa de vida en nuestro país, en general hablo, fue creciendo, fue mejorando, y lo hablamos creo que en el programa pasado o en el anterior cuando hablábamos del tema de la jubilación. Qué difícil es la expectativa para jubilarnos cuando la edad promedio o la expectativa de vida fue creciendo, cada vez vivimos más, cada vez llegamos a más viejo, y por el otro lado la cantidad de gente que aporta para que nos podamos jubilar es cada vez menos. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese tema en programas pasados? Entonces, la cuestión es trabajar esa de la expectativa de vida, y en los barrios populares se nota esa diferencia. En los barrios populares se vive 11 años menos, o sea, la expectativa de vida, ¿sí?, es 11 años menos. Si en promedio en todo el país el fallecimiento ocurre alrededor de los 71 años, en los barrios populares ocurre a los 60. Dígame si no es un tema importante. Mientras nuestros gobernantes, dirigentes, una con la tobillera puesta se dedica a bailar en el balcón y el otro se dedica a querer imitar a Elvis Presley en un escenario, la puta si no hay temas para charlar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No les parece que hay suficientes temas importantes para charlar en nuestro país? Y la responsabilidad les cabe a todos los gobiernos anteriores, no le cabe solamente a este gobierno. No es este gobierno que tiene menos de 2 años de historia la responsabilidad de lo que está pasando. Esto viene ocurriendo por décadas de cagadas hechas, de malos gobiernos. Vamos a ser claros, de malos gobiernos, si no, no estaría pasando eso. Ahora bien, vamos un poquitito más, vamos a la segunda, a la segunda filmina, a la segunda pantalla, que de alguna manera dice esto, ¿no? Se identificaron enormes diferencias en la composición de la población y la edad promedio de fallecimiento en los barrios populares. ¿Qué es lo que vengo diciendo? Ahora les voy a mostrar. Ustedes no sé si habrán visto alguna vez las pirámides poblacionales que marcan los diferentes, cada 10 años se van haciendo una barra, cada 10 años desde el 0 hasta 60 o más, y marca la población por cada grupo etario, la dimensión que tiene. Y históricamente nuestro país tenía una forma piramidal, con una base muy ancha de sectores jóvenes, infantiles y sectores jóvenes, después en el medio la edad adulta y los adultos mayores en el segmento superior, muy chico. Eso fue históricamente. Ahora bien, en nuestro país se fue dando una paradoja donde, vamos a la otra pantalla,
se fue dando la paradoja donde la natalidad fue disminuyendo, vuelvo a nivel país, fue disminuyendo la natalidad y vamos a la otra directamente, vamos a la otra y después hablamos de esto. Eh, la natalidad fue disminuyendo, la mortalidad, digamos, la expectativa de vida fue creciendo, entonces fue creciendo mucho más la cantidad en los segmentos superiores, digamos, los adultos mayores, y bien, y se fue achicando en los barrios, se fue achicando el segmento infantil. Y los que están mirando por radio lo van a poder ver después. Aquellos que quieran ver todo esto, los gráficos que están pasando por radio, lo van a ver en el Instagram. Yo lo publiqué hoy en mi Instagram como Reel. Publiqué todas estas gráficas, lo publiqué en el Reel de Instagram para que lo puedan ver. Pero se lo describo. Como lo venía diciendo, a nivel país se fue achicando el segmento, digamos, las columnas, las franjas de las menores edades. A tal punto que si uno ve el sector del recién nacido a los 4 años, a nivel país es el 6% de la población. Estamos hablando censo 2022. El 6% de la población de nacidos hasta los 4 años era la población a nivel país. Ahora, en los barrios populares es el 11,5, el doble. O sea, hay mucho más chicos, proporcionalmente estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de población. En los barrios populares es el 11%, el doble que en el promedio país. O sea, los barrios populares siguen teniendo una base muy ancha y se nota mucho más diferencia después en el sector, en el segmento de 5 a 9. De 5 años a 9 años, en esos 5 años de diferencia, digamos, en esa población de 5 a 9, el promedio país es 7,8. Y en los barrios populares de 13,6. ¿Sí? O sea, estamos hablando nuevamente del doble. Nuevamente estamos hablando del doble. O sea, en los barrios populares seguimos teniendo una gran franja de chicos. De chicos. Y ahora bien, y acá es donde empieza a verse esto que yo decía, que es jodido ser pobre, ¿no? Porque hasta la muerte te discrimina. La muerte en los barrios populares llega antes. Llega antes. Después vamos a charlar un poquito sobre las posibles causales, porque no hay una sola causa. No es que cae un meteorito en los barrios populares y florece la primavera en todo el resto del país. No, no, no. Hay motivos y ahí es donde entra a jugar lo político, las decisiones que se toman a nivel de gobiernos nacionales, provinciales y municipales, para dar vuelta a esa ecuación que está llevando a la muerte prematuramente a mucha gente, porque hablamos de 10, 11 años de diferencia en la expectativa de vida, estamos hablando de muertes prematuras. ¿Sí? En una de esas vos podías vivir hasta los 70, ves crecer los nietos, los bisnietos, y si te morís a los 60, capaz que con suerte ves, qué sé yo, ves a los nietos. Entonces, la gran cuestión acá es comenzar a analizar por qué llegamos a este punto. Y acá es donde quería llegar. Si uno ve, los invito a que miren en el reel mío de Instagram, porque van a ver esta columna de la pirámide poblacional, país versus barrios populares. En los barrios, a nivel país, la población de 80 años y más, 80 años y más, es de 2,6%. 2,6%. En los barrios populares, estamos hablando de 80 y más, mayores de 80 años. En los barrios populares, 0,3. 0,3 contra 2,6. Dígame si la muerte no discrimina. 0,3 contra 2,6. Terrible la diferencia en 80 años y más. Bajamos un poquito. Vamos en la población de 75 a 79. Población de 75 a 79. A nivel país,
A nivel país, la población, la cantidad de gente, de población en este grupo etario es del 2.2, 2,2. La población en los barrios populares, 0,4. O sea, arriba de 70, vamos de los 70 años, para tomar un número redondo, ¿sí? Porque recién les dije 75 a 79, 2,24 versus 0,42. 70 a 74 años. Vieron que dice, bueno, 50, 60, 70, número redondo vamos a hacer. De 70 a 74 años, la población a nivel país es del 3%. A nivel de barrios populares nos llega al 1, 0,84%. A nivel país, mayores de 70 años, por cada, en un barrio de 100 personas, 3 son mayores de 70 años. En los barrios populares no hay ni uno mayor de 70 años. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? ¿Por qué puse que la muerte discrimina? ¿Por qué habría que analizarse? ¿Por qué pasa esto? A ver, ¿qué acaso los que viven en los barrios pobres, en los barrios populares, no tienen derecho a vivir? ¿No tienen derecho a criar a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos? Criarlos no, pero sí por lo menos disfrutarlos. ¿Dónde perdimos el rumbo? ¿Dónde perdimos el norte en nuestro país? Y ahí entran los comentarios, van a entrar los antiperonistas por un lado, los peronistas por el otro. No sé, muchachos, todas las banderas políticas fueron parte de los gobiernos. Peronistas mayoritariamente, radicales en otros, los milicos por otro lado. Todos han sido responsables de este desastre. Todos. Acá no se trata de echarle la culpa a los peronistas, no se trata de echarle la culpa a los radicales de Alfonsín, Marcelo Telbear, qué sé yo, y a De la Rúa. No. Hagámonos cargo de que algo hicimos mal. ¿Cómo puede ser, díganme ustedes, que en un país como este estemos viviendo esto que estamos viviendo, esto que les estoy contando, que es producto del censo 2022? Es muy triste lo que les estoy contando, porque barrios populares, acá, yo estoy acá en este momento en Barrio del Parque, nos rodean barrios populares, ¿eh? Acá tenemos asentamiento La Esperanza, parte de sectores más nuevos de Barrio del Parque. Hay muchos barrios populares, quizás no estén registrados como Renavap, pero los barrios populares, asentamientos, barrios nuevos, como los llaman en otros lugares, existen. Entonces, es hora de que comencemos a mirar y a pensar lo importante que es el voto. Lo importante que es el voto. El voto premio, el voto castigo, funciona cuando tenemos que elegir un presidente, un gobernador, un intendente, pero no cuando tenemos que elegir legisladores. Este es el momento donde tenemos que hacer que el Congreso se llene de diferentes visiones, diferentes miradas. Pero bueno, sigamos con lo que estamos hablando del tema de la muerte que discrimina. Sigamos, Gustavo. Vamos a la otra. Les vuelvo a reiterar a aquellos que quieran ver los gráficos de los que yo estoy hablando. En Instagram lo buscan en mis reels y ahí lo van a tener. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas que están pasando? Hay muchos factores. Hay mínimo, según el artículo de Tiempo Argentino, vuelvo a repetir, a mí Tiempo Argentino no es a mucho el perfil editorial que tiene, no me gusta, tiene demasiado olor kirchnerista, pero a veces saca algunos artículos muy interesantes como este que lo estoy charlando, que Tiempo Argentino lo saca de otro, el estudio no lo hace Tiempo Argentino, el resumen lo hace Tiempo Argentino, pero yo ahora me voy a ir a la fuente de donde tomaron esto, la fuente de donde se tomó, porque básicamente se resume en tres
grandes aspectos o tres grandes factores que influyen en que la mortalidad, digamos, en los adultos mayores, la expectativa de vida, hablemos con claridad, la expectativa de vida en los barrios populares es mucho menor que en el resto del país. ¿Sí? Este estudio fue tomado de una consultora, se llama CIRSA. Esta empresa CIRSA, CISUR, perdón, no es CIRSA, CISUR. CISUR significa Centro para la Integración Sociourbana, Centro para la Integración Sociourbana. Es un equipo de investigación, diferentes tipos de profesionales. Estuve mirando los componentes, la verdad, muy lindo, donde tenés desde abogados, economistas, diagramadores urbanos, o sea, hola a todos los que están acá por TikTok, pues saludan y no me da tiempo a saludarlos, es terrible. La cuestión es así. Este equipo comenzó a investigar esto, ¿no? Porque notaron diferencias entre los censos anteriores y tomaron, creo que, los inicios allá de los censos en nuestro país y lo compararon con ahora y vieron la gran diferencia que encontraron con la mortalidad en los barrios populares versus promedio país. Y ahí es donde comenzaron a analizar y cuestionarse cuál es el motivo, cuáles son los motivos por los cuales tengamos esta diferencia terrible de expectativa de vida tan decaída en los barrios populares. Y ahí entran a jugar varios factores. Les pido permiso, digamos, como hago cuando estamos en el consejo, de pedir permiso para leer, porque son muchos números y muchos detalles que me gustaría transmitírselos fidedignamente. Como ya les dije, la edad promedio o la expectativa de vida a nivel país es de 71,6 años. ¿Sí? 71,6 años es la expectativa de vida a nivel país y 60,6 años a nivel de barrios populares. O sea, 11 años de expectativa menos de vida en los barrios populares que en el resto del país. Por el otro lado, y ellos analizaron, y es un dato interesante que me llamó poderosamente la atención. La expectativa de vida es diferente también entre mujeres y varones. Entre mujeres y varones. En los hombres, la expectativa de vida promedio a nivel país es 68,9 años. 68,9, vamos a hacer redondo, 69 años en los hombres a nivel país. Y en los barrios populares 59. O sea, 10 años menos en los hombres que viven en los barrios populares y en los que no. Pero miren en las mujeres. En las mujeres la expectativa de vida es 74 años. 7,4 para las mujeres promedio país. Y en los barrios populares 62. O sea, 74 versus 62. 12 años de expectativa de vida menos de las mujeres en los barrios populares. Ahí entran a jugar un montón de cuestiones que uno se plantea. Los hábitos de vida y lo que les dije antes. ¿Vieron la pirámide poblacional tan alta y todavía donde la natalidad en los barrios populares sigue siendo alta? ¿Sí? La cantidad de hijos por cada mujer en nivel país y en nivel barrios populares es bien diferente. Bueno, las mujeres en los barrios populares que procrean mucho más, lamentablemente tienen una exposición a cuestiones de salud que los hacen mayoritariamente más débiles ante infecciones u otras enfermedades que las lleva a la muerte prematuramente. 12 años de diferencia. En los hombres dije 10 años, en las mujeres 12 años de diferencia la expectativa de vida entre los barrios populares y el resto país.
es para pensar, ¿no es cierto? Realmente para... Dígame si no son temas para agarrar y... No lo vi en ningún medio hablando esto. Va, yo no lo vi, no sé si alguno de ustedes vio algo de esto. Dígame, ¿no es más interesante que estemos discutiendo esto antes que discutir si cambiamos la boleta única y le cambiamos la carita, lo sacamos al pelado Esperi y ponemos al Colo Santilli? Esto no es más importante. Por eso, y yo hago política y me enoja muchas veces, me enoja que nos distraigamos hablando de tantas cuestiones que le interesa solamente a un grupito chiquito. A un grupito chiquito. Porque en definitiva, la cantidad de diputados no son 47 millones de diputados. Son un par de centenares de diputados nacionales. Estamos discutiendo si la boleta, si la cambiamos, si Ramos Padilla autoriza que la vedette encabece la lista o no, o los libertarios la van a obligar a renunciar. Estamos en un sainete, en un teatro que no le importa un pepino a nadie. Mientras tanto, en nuestros barrios populares, las mujeres tienen 12 años menos de expectativa de vida y los hombres 10. Queda claro que evidentemente los políticos perdimos el rumbo, ¿no? Estamos entretenidos en ver acá la pajilla en el ombligo, ¿eh? Cuando la realidad nos está destruyendo. Y por ahí vi un comentario del tema de la... Todas boludeces sabrán por qué no les importa a la gente. Y qué sé yo, mira, la verdad que duele que estemos discutiendo el interés de un grupo de privilegiados, porque los que somos legisladores locales, o sea, municipales, provinciales o nacionales, somos privilegiados. Estamos discutiendo cómo acceder a ese privilegio en lugar de estar discutiendo cómo hacemos para salir de este pozo en el que estamos metidos, loco, por tantos años de malos gobiernos. La otra vez hablaba de la pobreza, de la expectativa de vida, de las jubilaciones. Miren esto. Mucha gente no va a llegar a jubilarse en los barrios populares. ¿Sí? Estamos hablando de una expectativa de vida de 71 años, promedio país, y se jubilan a los 60 y a los 65. A los 60 a las mujeres, a los 65 a los hombres. O sea que a los hombres promedio les quedaría unos 5 o 6 años de jubilarse por su expectativa de vida. En los barrios populares no llegan 60 años. Así de clarito. Dígame si no es importante ese tema para hablar. Dígame si no es importante. Sí, el tema de los... ahí habla Fan de Pau, dice, es que para los que manejan el mundo no quieren seguir pagando jubilaciones. Es un tema, ya sería mezclar mucho el tema, porque en Japón está pasando algo muy parecido y más grave. No se habla de ese tema. Yo que sigo blogs de cuestiones que pasan en Japón y sigo muchos argentinos que están viviendo en Japón y son blogueros o youtubers, influencers. Y el tema de la jubilación en Japón es un tema grave, un tema complicado, como en Europa. A nosotros el tema es que mucha gente que vive en los barrios populares no van a llegar a la edad jubilatoria. Directamente. ¿Sí? Como les estaba diciendo recién, la expectativa de vida de las mujeres en los barrios populares es de 62 años. Tiene 2 años de jubilarse. Pero el hombre, cuya expectativa de vida ¿cómo se llama? Es de 59, no va a llegar porque se jubila a los 65. No va a llegar ni siquiera a jubilarse. Por eso es que elegí este tema para que charlemos, porque es un tema de los que no se habla. Por lo menos yo no lo he visto en los medios. Hoy salimos del despelote del triple femicidio en Varela, salimos de eso y caímos en el quilombo de la boleta y del pelado Esper y el Colo Santilli. Entonces,
vuelvo a repetir, algún día tendría que dejarse joder como primera medida los legisladores a partir del 10 de diciembre y empezar a pensar en una reforma constitucional para que las elecciones sean cada 4 años y dejémonos de joder con cada 2 años. Porque si seguimos con las elecciones cada 2 años va a seguir esto así. No nos vamos a ocupar de los temas que hay que ocuparse y vamos a estar entretenidos con las internas, eh, de las internas y las elecciones, ¿viste? Ahora bien, esto, el tema de la mortalidad tan elevada en los barrios populares, implica un montón de cuestiones. Implican un montón de cuestiones. Y esto tiene mucho que ver con cuestiones que estamos discutiendo, que recién estábamos charlando acá con Javier, con el tema de la jubilación, la ley jubilatoria. Yo creo que hay que analizar un montón de cuestiones. ¿Por qué tienen menor expectativa de vida? Y ahí entran a jugar un montón de factores, entre ellos uno de los más importantes, creo yo, y uno de los más tristes, es la alimentación. La alimentación insuficiente o inadecuada. No siempre la alimentación es insuficiente. Mucha gente accede por su poder adquisitivo a una correcta o una alimentación suficiente en cantidad, pero mala calidad. Y los riesgos aumentan de sufrir enfermedades por esos hábitos alimentarios. Ahí es donde hay que empezar a charlar. ¿Por qué hay gente que sufre hambre? ¿Por qué hay gente que pasa hambre? Toneladas del presupuesto nacional se han inyectado para que la gente no pase hambre. Toneladas, desde Alfonsín para acá. Vamos a concentrarnos en los últimos 42 años. Desde Alfonsín para acá, toneladas de plata. Desde el programa PAN en adelante, toneladas de plata para que no haya hambre. Y entonces, ¿cómo me explican esto? Y este mensaje es fundamentalmente a los gobiernos que mayoritariamente en cantidad de años tuvieron a cargo del gobierno nacional, provincial, que es el gobierno, o sea, que es la bandera peronista. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué nos pasó? ¿En qué parte perdimos el rumbo con el tema de la justicia social? Porque el derecho al alimento me parece que es el derecho humano esencial. Y si toneladas de plata se destinaron para que la gente no tuviera hambre, ¿cómo cornos llegamos a esta situación? Y vuelvo a repetir lo que dije hace minutos atrás. No le echemos la culpa a este año y medio, 2 años de gobierno de Milei, ¿eh? No porque sea bueno, ¿eh? No estoy calificando el gobierno de Milei, estoy calificando todos los gobiernos anteriores. Porque esto que estoy leyendo, este estudio que hizo esta consultora CISUR, es con datos del censo 2022. Y Milei es presidente desde el 2023. No se pongan contentos los libertarios, porque no veo que estén haciendo mucho. Han hecho algunas cosas bien, No puedo negar que el hecho de quitarle el manejo de los recursos a los gerentes de la pobreza, como se le dice a los dirigentes de los movimientos sociales que se quedaban con la guita y con los recursos de los pobres, eso fue una buena medida. Lo sacaron de la calle, que estábamos repodridos de piquete tras piquete, que no podíamos circular por ningún lado por los piquetes de los movimientos sociales, se acabaron. Y la plata de la AUH aumentó, la plata de la tarjeta alimentar aumentó. O sea, algunas cosas les hicieron bien, en este gobierno. No se puede negar eso. Hicieron un montón de cagadas también, pero bueno, esas cosas que hicieron que la plata llegara directamente al beneficiario fueron excelentes. Excelentes. Pero lamentablemente décadas de desmanejo hicieron que muchos antes se enriquecieran, con la excusa de los pobres. Porque si tanta plata, tanto presupuesto metimos
para alimentar a nuestra población y hoy vemos este nivel de mortalidad, esta expectativa de vida decaída en los barrios populares, significa que algo se hizo mal. O sea, tanta plata fue un gasto, no fue una inversión. Porque si no, en los barrios populares la expectativa de vida tendría que ser la misma, o por lo menos 1 año, 2 años de diferencia con el resto del país. ¿Se entiende el lado político? ¿Mm? Y acá, peronistas, radicales, todos de alguna manera son responsables. Acá que nadie se vanaglorie de que la culpa la tiene el otro. Y por eso es importante un congreso donde todas las voces estén presentes, incluido la izquierda, con la cual no acuerdo en el 99% de las ideas, pero es importante que estén las opiniones, es importante. O sea, no hay que tenerle miedo en el Congreso a que haya una gran dispersión de voces, porque eso de alguna manera los obliga a discutir y a organizarse y ver las diferentes ideas, las diferentes propuestas para que saquen una que sea la mejor para todos. ¿Mm? Bueno, sigamos hablando del tema de los factores. A ver, acá me dice Gustavo que me quedan 12, las condiciones habitacionales. A ver, pásame la imagen. Debe ser fallecidos país versus fallecidos barrios populares. Les quiero resumir un... No, esta la voy a dejar para el final. ¿Había otra? Me desordené hablando y bueno, a ver. Esta sí. Bueno, esta es lo que estamos hablando ahora, que son las condiciones habitacionales, la precariedad laboral y acceso a la salud. Esta de fallecidos país lo dejo para el final. Pero déjame las condiciones habitacionales, precariedad laboral y acceso a la salud. Como decíamos recién, el derecho humano esencial es a la alimentación. Y en un país tan rico como nuestro país, ¿cómo puede ser que haya gente que pase hambre? A ver, denme una explicación coherente. Es un país donde uno hace pis y brotan flores, se hace caca y brotan cereales. Por lo menos caca de los bóvidos, ¿no? De las vacas, ¿no? O de los caballos, ¿vieron? Que comen cereal y después, donde han dejado la bosta, muchas veces crecen los cereales. Pero bueno, vamos a lo claro. ¿Cómo puede ser en un país tan amplio, con una producción de alimentos, ¿cómo se llamaba, Luca? ¿Cómo eran estos, la materia prima? Commodities. En un país productor de commodities por excelencia, tenemos todo lo que querramos. ¿Y cómo puede ser que estemos tan mal? ¿Cómo puede ser que haya una población que tenga que pase hambre y que esa hambre sea uno de los causales de que la mortalidad, digamos, la expectativa de vida de la población en los barrios populares sea 10 o 11 años, o 12 en el caso de las mujeres, diferente al resto del país? La verdad que es para pensarlo, ¿no es cierto? Es para pensarlo. ¿Dónde nos estamos equivocando? En elegir a los presidentes, a los gobernadores, a los intendentes. Sí, nos estamos equivocando, evidentemente. Pero también nos equivocamos y nos equivocamos peor, porque ahí sí es un Boca River. O sea, el sillón de Rivadavia es uno solo, y de todos los trastes que hay para ocuparlo, hay uno solo que llega. Entonces, la gran cuestión es ponernos a pensar en la legislativa, que tenemos que meter otras voces para controlar al que ocupa ese sillón. Y que sea nuestra voz, porque por más que yo grite, patalee, putee a favor o en contra, putear a favor difícil, pero bueno, putee en contra del presidente o aplauda, ni los aplausos ni las puteadas le llegan. Pero sí las medidas o las decisiones que toma el Congreso, esas sí le llegan al presidente y a su gabinete. Entonces, metamos otras voces en el Parlamento.
Mi voto va para Florencio Randazzo, vuelvo a repetir, ya que estamos, meto un chivo, ¿no? Provincias Unidas, ya que estamos también. Y lo van a ver en el coso, la letra U. La letra U identifica el sector, en la columna de Florencio Randazzo, y abajo, al lado de la cara de él, ponen la crucecita. Bueno, volvamos. Otro factor, ya está el alimento. ¿Por qué mi dolor, mi bronca? El tema, ahí habla de las condiciones habitacionales. Las condiciones habitacionales ni que hablar. O sea, si vos tenés una casilla, difícilmente tenga agua corriente, difícilmente tenga cloaca, difícilmente tenga acceso al gas natural, difícilmente tenga acceso a una red eléctrica como corresponde, con el voltaje que corresponde y la seguridad que corresponde. La cantidad de casillas en los barrios populares que llega el invierno y se prenden fuego por las estufas eléctricas, los enganches, las malas conexiones eléctricas. Terrible. Y en una de las fotos, los que tengan acceso a lo del Instagram, van a ver una foto que para mí es de Capital, de alguna de las villas de Capital, debe ser la 31, por la altura que tienen las edificaciones. Acá llega a venir un terremoto, chiquito, yo no digo un terremoto gigante como lo de México, como lo de Caucete o lo de Japón, no, un terremotito nomás, el despelote que se armaría, el desastre, o sea, casas que tienen como 5 pisos, casillas de 5 pisos. Está bien, sí, con material, con mampostería, pero difícilmente tenga una estructura que se pueda bancar un sismo. Y para que se asusten un poquito más, les digo, Buenos Aires no está exenta de tener terremotos, Argentina no está exenta. Dejen que el mundo, que el planeta se enloquezca un poquito más y vamos a tener baile. La falla del Río de la Plata existe, la falla a nivel de Córdoba existe, así que guarda. Imagínense que tengamos ahí un terremoto acá en la provincia de Buenos Aires. Un desastre. Pero bueno, ahí está la imagen, ¿ven? Esa imagen que dice desigualdad hasta en la muerte. Bueno, esa imagen para mí es en la 31. Pero vamos a lo hecho concreto. ¿Qué otros factores influyen? El tema, como dijimos, lo habitacional sí está. ¿Sí? O sea, en el invierno se mueren de frío, en el verano se deshidratan por el calor, pero fundamentalmente la inaccesibilidad a condiciones de vida dignas. Estamos hablando de agua corriente, estamos hablando de cloaca. Hay un pasacalle por ahí en el cruce, en los puentes del cruce de Varela, que decía, acá cagamos en balde, pero no nos cagamos en la patria. Creo que el movimiento Evita. Muchachos, si a esta altura del partido cagamos en balde es porque algo hicimos muy mal, Y habló del movimiento Evita porque es un movimiento peronista, ¿no? Es un movimiento es una agrupación dentro del movimiento peronista. Y si hoy por hoy hay población que caga en balde es porque no sirvió para un corno todos los años de gobiernos peronistas. Porque mayoritariamente en estos 42 años de democracia fueron peronistas. Hagámonos cargo de las cagadas que nos mandamos. Entonces, la falta de agua corriente es la principal causa de enfermedades gastrointestinales, o sea, diarreas. Y una diarrea en la población infantil o en la tercera edad, en los adultos mayores, es cuasi mortal en algunas circunstancias. Es grave. La falta de cloaca es grave. La transmisión de enfermedades a través de las aguas servidas es terrible. Entonces, no tener agua corriente, no tener cloacas, es no tener acceso a la salud, a una vida saludable. Y si a eso le sumamos que no tenemos alimentos, como hablábamos recién, ni en calidad, ni en calidad, ni en cantidad suficiente, bueno, la expectativa de vida corta está plenamente justificada, me parece, ¿no es cierto? Entonces, la gran cuestión es que en esos sectores tampoco la salud está bien sostenida por los diferentes estamentos de la salud pública. No tenés salud pública porque la salud pública está en declive total, máxime en esos lugares.
depende muchas veces de fundaciones, depende de la iglesia, depende de un montón de cosas, pero fundamentalmente la prevención no llega. La prevención no llega, ¿por qué? Porque la alimentación es insuficiente, porque no hay agua, no hay cloaca. ¿Eh? Entonces, no podemos hablar de salud, acceso a la salud, si no tenemos acceso básicamente a agua corriente, cloaca, servicios de salud profesionalizados. Si no tenemos acceso a eso, no tenemos acceso en tiempo y forma a las vacunas, chao muchachos, estamos jorobados. Y en épocas invernales no tenemos acceso a los tratamientos, antibióticos, broncodilatadores, antitérmicos. Y llega el invierno y la bronquiolitis en la primera infancia y las neumonías en los adultos mayores hace estrago. Encima después vino el COVID, vino la influenza. Es un desastre. Ahora bien, ¿nos podemos quedar ahí? No. Y entramos a jugar con el tercer gran factor. Y estoy hablando de temas pues me encantó el resumen que hizo Tiempo Argentino. Estoy hablando de factores globales sobre las cuales podemos actuar. Sobre un terremoto no podemos tener prevención. Sobre un tornado no podemos tener prevención, solo avisar a tiempo, nada más. Pero sí podemos tener algunas cuestiones que se pueden modificar. ¿Sí? Y esas cuestiones que se pueden modificar son el tema del acceso a los alimentos, el acceso a la salud. La precariedad laboral. Y me encantó porque de alguna manera fui, como yo le decía a Gustavo, fui encadenando los temas, no porque yo lo quisiera hacer, sino porque se fue dando de esta manera. Con lo que hablábamos en programas anteriores, el tema de la informalidad laboral. Lo único que creció en nuestro país fue la informalidad laboral. Los empleos no fueron creciendo. Y los números que me están llegando de las empresas que han cerrado en este año, las empresas que cerraron este año, y la cantidad de empleo formal que se ha perdido en este año, mete miedo, muchachos. Mete miedo. Mete miedo y asusta. Asusta en el futuro. Por eso a mí me molesta, me calienta tanto que estén los dirigentes políticos enroscados en cuidar su traste, nada más. La desidia, la ignorancia, la improvisación, porque una de las cosas que lamentablemente yo creo que debemos asignarle y achacarle a este gobierno es mucha improvisación. Pero bueno, la cuestión es, la improvisación en este y en todos los gobiernos anteriores hizo que pasara esto. Y la precariedad laboral hace que mucha gente trabaje en cuestiones informales sin la debida seguro, podríamos decirle, ¿no? La RT. ¿Qué ART va a haber en los buros en negro? No existe. ¿Qué condiciones laborales? Tengo un conocido que trabaja en una empresa metalúrgica importante, no de las primeras, pero sí importante, de acá del conurbano. Y cuando le empecé a preguntar, y los medios preventivos no eran acordes al trabajo que tenía. Y esa empresa tiene un responsable de seguridad y higiene. Le dije, decile al de seguridad y higiene que se ponga las pilas, hermano, porque va a dejar a la mitad de los laburantes achacados de por vida. Bueno, la informalidad laboral genera eso. Precariedad en el trabajo. Y la precariedad en el trabajo implica un acortamiento de la expectativa de vida. Vos podés tener trabajo, trabajás, llevas tu sueldo todos los meses a tu casa. Pero ¿qué pasa? Si no te cuidaron en ese trabajo, si no cuidaron tu salud en ese trabajo, vos no vas a llegar a disfrutar de la jubilación como dijimos antes. Los hombres de los barrios populares no llegan a jubilarse. La expectativa de vida es de 60 años y la jubilación en el hombre es a los 65. ¿Queda claro por qué la muerte discrimina? Sigamos. Entonces,
esa precariedad laboral también hace que, lamentablemente, y la precariedad laboral se agrava más con el desempleo, porque en el salto de un laburo al otro, el tener que andar corriendo de un lado al otro para llevar el sustento, hace que uno no cuide su salud. Viva en condiciones, dijimos, vive en condiciones realmente inhumanas a veces, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a los medicamentos cuando lo necesita, no tiene acceso a los estudios preventivos. ¿Y qué corno de expectativa de vida tiene? Ninguna. ¿Que es un grupo minoritario porque los barrios populares son chicos? Sí, estoy de acuerdo, pero son gente, viejo. Son vecinos nuestros. Son vecinos nuestros. Y quienes nos gobiernan, presidente, gobernador e intendente, también gobiernan para ellos. También gobiernan para ellos. Yo creo que ha llegado el momento de que nos pongamos la pila y nos pongamos a discutir de las cosas que son importantes y dejemos el circo político un poco de lado, porque si no, si la expectativa de vida es tan diferente entre una población, o sea, la expectativa de vida es tan diferente dependiendo de dónde vivas, es grave la cosa, ¿eh? Porque todos viven en la Argentina. Después, sigamos. Mayores fácilmente. Este dato, qué interesante. La concentración de muertes entre los 60 y los 79 años, entre los 60 y los 80. A los 60 años, la población está en la vida activa. Los hombres, fundamentalmente, que hasta los 65 años tienen que trabajar para jubilarse. Es terrible la cantidad de muertos en ese segmento. Entonces, cuando tenemos esa realidad, nos tenemos que poner a pensar que si no hacemos algo, esto va a seguir agravándose. Acá dice claramente, en los barrios populares, les leo un segmento anterior, a ver. En nivel país, a nivel país, la edad activa, estamos hablando entre los 15 y los 64 años, ¿sí? La edad activa entre los 15 y los 64 años. Está bien. El trabajo activo es de los 18 para arriba, ¿no? Que son mayores de edad, pero bueno, tomemos entre los 15 y 69 años y 64 años de edad. O sea, antes de que se jubile toda la población. A nivel país, la mortalidad en ese grupo es del 22, del total de muertos, entre recién nacidos y 100 años, del total de muertos, el 22,22% están entre los 15 y 64 años a nivel país. Ahora, 22% a nivel país. Ahora, en los barrios populares es del 47%, más del doble. La cantidad de muertos entre los 15 y 64 años en los barrios populares se va al 47%. Fíjense la terrible diferencia de la expectativa de vida en esa franja etaria. Y es la franja etaria productiva, gente que todavía tiene que seguir produciendo para generar la riqueza en nuestro país. Y ahora vamos a la última gráfica, ahí sí vamos el de las defunciones. Ahí, a ver la anterior, una más, a ver. Sí. Dice arriba, fallecidos país versus fallecidos barrios populares. Yo les voy contando. Cuando analizamos el porcentaje, un poquito lo que yo se lo resumí recién, el porcentaje de fallecidos por edades, por grupo etario, uno cuando ve la gráfica muestra a nivel país que la mayor cantidad de fallecidos está en los grupos etarios de 80 y más. En el 80 años y más es el 41% de fallecidos. 80 años y más, el 41%. En los barrios populares, solamente un 15%. ¿Por qué?
No es porque no mueren, es porque se murieron antes de los 80 años. ¿Se entiende ese análisis? Ahí ahora los que están por radio lo pueden ver, está ahí en la pantalla. A nivel país, el 41% de la cantidad sobre 100 muertos, 41 tiene más de 80 años a nivel país, pero en los barrios populares solamente 15. Sencillamente porque no hay población de 80 años más. Es escasa la población de 80 años más. Vieron que yo hablé antes que la población era 0.3% mayor de 80 años. Claro, no hay. No hay viejos de más de 80 años. No se mueren a esa edad porque ya se murieron antes. Fíjense lo grave que es la situación. Vamos al segundo grupo. Entre el 75 y 79, estamos hablando de pero vamos a redondearlo. Vamos a redondear de los 15 a los 64 años, antes que se jubilen. Desde los 15 años de edad, la población entre los 15 y 64 años. A nivel país, solo el 22% se mueren a esa edad. Y a nivel barrios vulnerables, un 47%. La mitad casi. Díganme si no es un tema recontra importante para charlar. Ahora ya me saco el anteojo porque ya no necesito ver. Díganme si no es importante que nuestros gobernantes, nuestros legisladores se pongan a ver cómo resolver esto. Cómo resolvemos el tema de las jubilaciones, que los jubilados no tengan una jubilación mínima de menos de 400.000 pesos, 390.000 pesos va a ser este mes, con bono incluido. Discutamos después cómo hacemos para discriminar y aquellos que hicieron contribuciones, que aquellos que aportaron en su vida, toda su vida, no con moratoria, toda su vida, tengan un haber diferente al que aportaron por moratoria, porque tiene que haber una diferencia, tiene que haberla, es lo justo. Acá no se trata de equidad, acá se trata de justicia. Entonces, la cuestión es, tenemos que charlar del tema de las jubilaciones, tenemos que charlar el tema de la discapacidad, no hablé del tema de la discapacidad en los barrios populares. La expectativa de vida del discapacitado en los barrios populares no quiero ni hablar, si hacemos un análisis puntual de la expectativa de vida del discapacitado en los barrios populares, no quiero ni hablar. Seguramente va a haber alguna fundación, alguna institución que lo estudie, seguramente la gente de discapacidad debería tener este análisis, porque también son seres humanos. Son seres humanos que merecen, tienen derecho a vivir. Y el Estado tiene la obligación de regular las prestaciones que brindan las obras sociales o brindar las prestaciones que como Estado tiene la obligación de dar. Eso también es potestad del Poder Legislativo y lo demostraron, gracias a Dios. Y el tema de la salud, yo no hablo solo del Garrahan. El Garrahan es una gotita en medio del océano. La salud estatal está quebrada en todo el país. En todo el país. Y gran parte del quiebre de la salud estatal está dada por el empleo informal, porque no hay contribuciones a las obras sociales, no hay forma de que la seguridad social actúe. Hoy la seguridad social que funciona es la que depende del Estado, PAMI, y acá en la provincia de Buenos Aires, el IOMA. Todo lo demás, las obras sociales chiquitas, la de los sindicatos, descargan las prestaciones en el Estado. Y eso corroe la capacidad que tienen los prestadores estatales de brindar una correcta atención. Muchos se quejan del Hospital Mi Pueblo, y es cierto. Y tienen razón en quejarse, pero entiendan algo. Es el único hospital que tenemos en Florencio Varela. Es un hospital que tiene 180 camas, tendrá como mucho, con 174 empezó allá en los 90, y creo que después, 220 camas creo que tiene el Hospital Mi Pueblo. Se le agregaron unas 60 camas en el modular de allá que está al lado de Lupa, en Kilómetro. Pongámosle que a nivel acá, local, tengamos para Florencio Varela unas
cerca de 300 camas para más de 500.000 de habitantes. No va a dar abasto. No va a dar abasto tampoco cuando los 40 y pico, 43 centros de salud que tenemos en Florencio Varela, con toda la zaraza que da el intendente, con las obras nuevas, cientos de metros cuadrados construidos de centros hermosos, impecables, que serían la envidia de un montón de centros privados, sin médicos. La salud estatal está quebrada, señores. Está quebrada. Tenemos que empezar a discutir, como lo dije en la Comisión de Salud del Consejo. Vamos a tener que empezar a discutir para los próximos años, próximas décadas, el sostenimiento de la salud pública. Y cuando hablo de salud pública, yo no hablo solamente de la estatal. Hablo de la seguridad social y hablo de la privada también. Porque si no contribuimos, esto no va a funcionar. Y son las 19:28 horas. Hace hora y media que vengo hablando. Gracias a Dios me estuvieron sosteniendo con mates. Estuve hidratándome a fuerza de mate. Gracias por acompañarnos en esta aventura que significa Polemicando en el Parque por la 87.7, la FM El Parque 87.7. Muchas gracias por participar por la radio, por participar por las redes sociales. Y los invito nuevamente para el próximo miércoles para ir charlando otros temas. Esperemos que algún día tengamos temas más agradables para hablar, pero me pareció importante charlar de esto. Y búsquenme en el Instagram y busquen en el Face de la radio, en las publicaciones de la radio, porque van a ver las gráficas. Los gráficos son muy elocuentes. Y aquel que guste, que esté interesado en que le amplíe, nos escribe por las redes sociales, por los WhatsApp que les mencioné anteriormente, para que podamos intercambiar opiniones, podamos charlar. Les pido disculpas porque no puedo responder a todos a la vez. Va a llegar un momento que vamos a tener que hacer un programa de más tiempo para poder interactuar más fluidamente. Pero hasta acá fue el Polemicando en el Parque de este 8 de octubre del 2025, invitándolos al próximo miércoles por otro Polemicando y nos estamos viendo. Gracias. Wow.